y el Contaplus abre la tercera línea de la factura, que sería el acreedor. Le doy a Enter, para que me copie la línea anterior, y como vemos, automáticamente el Contaplus ha cuadrado el asiento, primero ha hecho la suma de la base imponible y del IVA, nos da el total de la factura y nos cuadra esa factura y nos dice que esa factura va en, nos dice que el total de esa factura va en el haber. ¿Y por qué va en el haber? Porque en el haber tiene que ir todo lo que sale de mi empresa, mis derechos cuando desaparecen y mis deudas cuando nacen. Por eso el total de la factura va en el haber, porque es una deuda que nace y las deudas nacen en el haber. Es una deuda que yo acabo de contraer y las deudas nacen en el haber. Por lo tanto, en este caso el Contaplus lo hace automáticamente y si no, nosotros tenemos que saber por qué ese total de la factura va en el haber. Porque mis deudas o las deudas de la empresa nacen en el haber. Y por eso, como ya dije, ese total de la factura va en el haber. Le doy a Enter, Enter, Enter y así se contabilizaría esta factura. Y sobre todo queremos saber por qué la base imponible va en el debe, por qué el IVA soportado va en el debe y por qué el total de la factura va en el haber. Recordad entonces que todo lo que entra en mi empresa, que lo que entra en mi empresa siempre son los gastos, las compras y los bienes, van en el debe. Recordar que el IVA siempre va debajo de su base imponible. Y ya por lógica, la contrapartida va a ir en el haber. Y en este caso, ¿por qué va en el haber? Va en el haber porque las deudas nacen en el haber. Una vez que hemos contabilizado esta factura, nos dice aquí nos dice el Contaplus, el propio programa, que el asiento no tiene descuadre, que el asiento está correcto. Si esta factura yo la pago en el momento, la pago, no tengo que hacer vencimiento y no voy a esperar un tiempo, para contabilizar ese pago de esa factura, abrimos otra línea, nos venimos aquí a añadir partida y voy a contabilizar el pago de esa factura. ¿Cómo se hace? Mi deuda que yo tenía con la cuenta 410.1 tiene que desaparecer. ¿Cómo? 410, que es la subcuenta del acreedor, le doy a la tecla más del teclado numérico y, como hicimos antes, tengo que elegir el acreedor que necesito, que era en este caso Talleres Citroën SL. Le doy doble clic y ahora aquí en concepto tiene que ir, concretamente tiene que ir pago de la factura. Pago, aquí habría que escribir pago de factura número 500. Pago de factura número 500 a Citroën. Citroën. Bien, le doy a Enter. El total de la factura, ¿dónde tiene que ir ahora? ¿En el debe o en el haber? En este caso, como yo pago la deuda, mi deuda desaparece y las deudas desaparecen en el debe. Por lo tanto, toda la deuda, 134,43, va en el debe. ¿Por qué? Porque mi deuda desaparece. Yo ya he pagado esa factura, con lo cual mi deuda ha desaparecido. Y por eso el total de esa factura va en el debe. Le doy a Enter, Enter, y como es lógico, ahora necesito poner que a dónde ha ido esa factura. ¿Con qué lo he pagado? Lo puedo haber pagado a través de mi caja, de mi
de la caja de la empresa, o lo he podido pagar a través de un banco, a través de la tarjeta, por ejemplo, o con la tarjeta. Entonces, en este caso yo voy a elegir que lo pago a través del banco. La subcuenta del banco es 572. Le doy a la tecla más del teclado numérico y aquí me saldrían un listado de la subcuenta que necesito. En este caso yo lo voy a dejar en bancos en general, ¿vale? Le doy doble clic y le doy a Enter para que me copie la línea anterior, y aquí el Contaplus por defecto ya establece que si algo va en el debe es porque hay algo que va a ir en el haber, y ya lo hace automáticamente, con lo cual no tendríamos ni que pensar por qué va en el haber. Pero ¿por qué el total en este caso va en el haber? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. ¿Y qué es lo que ha salido de mi empresa? Ha salido el dinero que yo he pagado. Por lo tanto, estos 134 euros de la cuenta 572 van en el haber, porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Le doy a Enter, 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 y ya hemos contabilizado el pago de la factura. Si veis, nos venimos a saldo, a esta opción que hay aquí, y si movemos y si seleccionamos estas opciones, vemos que ahora, bueno, aquí sería que debíamos dinero, ¿veis? Por eso sale en negativo, que debíamos ese dinero, pero si yo señalo o señalizo esta opción, ya me dice que el saldo es cero, ya me dice que esa cuenta, esa factura está pagada y por lo tanto no tengo deuda con ese acreedor en concreto, que es Citroën. Y así es como se contabilizaría una factura. Así es como se contabilizaría una factura de gastos para mi empresa, y cómo se contabilizaría el pago de esa factura, y listo. Así sería. Ahora ya podemos grabar el asiento y seguir trabajando, o en este caso yo voy a salir y grabar el asiento. Pues así es como se contabilizaría, y por qué se contabiliza, cómo se contabiliza esa factura y por qué se contabiliza así esa factura en el programa Contaplus. Eso es todo y nada más.